falta. ¿Cómo ves esto, Eduardo Juchim, experto en materia electoral? Te saludo con gusto, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Pues mira, dentro de una conducta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en muchos casos dejó que desear, en esta ocasión me parece que tomó la decisión correcta el tribunal. Porque en efecto las impugnaciones que se le hacían en materia electoral a la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia, pues sencillamente dentro de lo que implica la justicia electoral, pues no se justificaban, como lo decidió el tribunal, que tenía que revisar si esa candidatura cumplía o no con los requisitos que establece la Constitución y la ley. Y en efecto resolvió de una manera correcta desde mi perspectiva que sí cumplía esos requisitos y por tanto validó, confirmó el registro de la candidatura que ya había determinado el Instituto Nacional Electoral, algo semejante que lo ocurrido con la candidatura también polémica de Miguel Ángel Mancera. Entonces, creo que por esta vez el tribunal, digamos que actuó ciertamente con imparcialidad y mirando a lo que dice estrictamente la ley, aunque por supuesto hay otras lecturas que quieren ver que se debió haberle negado la candidatura a Gómez Urrutia, pero lo cierto es que uno de los elementos más argumentados como razón para negarle esta candidatura es la que tiene que ver con que tenía doble nacionalidad, y ahí en efecto la Constitución es clara, dice que quien tenga doble nacionalidad pues no podrá optar por una candidatura como la senatorial. Pero resulta que Gómez Urrutia presentó los documentos que acreditan que tiene la nacionalidad mexicana, presentó un certificado en este sentido, y pues la doble nacionalidad pues no se acreditó porque se supone que renunció a la otra nacionalidad, la canadiense, y en consecuencia pues sí cumplía el requisito que establece la Constitución. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, el PRI alegaba que el candidato no tenía la residencia de 6 meses en el país y en consecuencia no podía tener esa candidatura. Lo cual es cierto porque se exige, la ley exige la residencia de 6 meses, pero no es una condición absoluta, sino que está relacionada con la nacionalidad por nacimiento. Es decir, si se es mexicano por nacimiento, es un requisito o el otro. Si es mexicano por nacimiento, ya está cumplido el requisito. Si no lo fuera, entonces sí se requiere la residencia de 6 meses. Total que estos argumentos del Tribunal de la Sala Superior permitieron una discusión relativamente interesante que derivó en una votación dividida. Hubo 2 magistrados de clara tendencia filopriista que votaron en contra de la mayoría y que pues en esa vez quedaron en minoría. Y en el caso de Miguel Ángel Mancera, pues también se le atribuía caer en una situación que incumplía el requisito que tenía que ver con el tipo de candidatura que se le estaba adjudicando. Y ahí también había una confusión porque ciertamente hay una exigencia de que quien haya sido gobernador o en este caso jefe de gobierno de la Ciudad de México no podía obtener una candidatura porque se supone que influía por el cargo que ocupó en la esfera de su candidatura.
Pero ahí había también una confusión, Luis Alberto, porque esta prohibición ciertamente rige, pero rige para las candidaturas de senador por mayoría relativa, porque ahí sí la votación que cuenta es la de la entidad de que se trate. Pero en el caso de Miguel Ángel Mancera, su candidatura por el Partido Acción Nacional es de otro tipo, es de la vía plurinominal o de representación proporcional, lo cual implica que la votación que se tiene que considerar para darle o no el triunfo en su caso es la votación que obtenga el partido en el país, no en una determinada circunscripción, es decir, no solo contará la votación de la Ciudad de México, donde evidentemente Miguel Ángel Mancera pues tiene cierta influencia y cierta popularidad porque gobernó esta entidad, sino que se tendrá que tomar en cuenta en consideración toda la votación del país, la votación nacional. Entonces son situaciones distintas, son ciertas, digamos, aristas muy finas que permitieron en este caso que el tribunal resolviera este asunto, aunque desde luego hay opiniones en el sentido de que de todos modos aquello que se aplica para las votaciones de mayoría relativa aplica también para las de representación proporcional. Yo creo que no es así y que el tribunal tomó una decisión correcta. Esto quiere decir ya deja fuera de peligro a Napo entonces, a Napito. En efecto, sí, tanto Gómez Urrutia como Miguel Ángel Mancera tienen el aval de la máxima autoridad en materia electoral, de modo que por lo que hace a su candidatura no debe tener problemas. Un paso más para que llegue al Senado, se concrete, no sé, la candidatura que ha sido tan polémica y cuestionada, Eduardo. En efecto, ya ahí sí que quien tiene que determinar si lo lleva o no al Senado, pues es el elector, ¿no? Es decir, el hecho de que se avale su candidatura no significa que va a ganar la elección Napoleón. Habrá que ver qué es lo que pasa con la votación que reciba Morena. ¿Cuántas? Sí, en efecto, lo más probable es que sí llegue. Sí, porque ¿no? la ola que trae Morena, digo, claro que va a llegar. Bueno, yo no veo ningún problema. En efecto. Una quinta posición. Ahora bien, Luis Alberto, hay todavía un punto que no pone en riesgo la candidatura, pero sí su eventual elección. Es el hecho de que suponiendo que obtenga, como es lo más probable, que obtenga la inclusión en el Senado porque le corresponde un escaño de acuerdo con la votación que reciba Morena, en ese momento tiene que acreditar nuevamente que cumple con todos los requisitos. Y en ese momento sí, si no puede acreditar que no tiene la doble nacionalidad, entonces no podría tomar posesión. Pero esto es una hipótesis, es una especulación que tendrá su cumplimiento en el momento en que se le vaya a asignar el escaño que eventualmente le corresponda. Muy bien, pues te agradezco mucho, Eduardo, como siempre. Me da mucho gusto saludarte, Luis Alberto. Igualmente, muy buen día. Igualmente, buenos días, Eduardo Juchim, especialista en temas electorales. ¿Qué dicen los mineros, los mineros que pues tienen una postura crítica contra Napoleón? Carlos Pavón, dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gusto saludarles. Igualmente, ¿cómo ven este aval que está dando el tribunal a la candidatura de Napoleón? Plurinominal, Nosotros lo vemos muy mal y nos da